Son las 8:10. Damos de bienvenida al historiador Germán Rodas, quien es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Al tiempo de felicitar por esa labor patriótica que usted y un grupo importante de ecuatorianos que se pertenecen y se han pertenecido en el pasado a la Comisión Nacional Anticorrupción, quisiera preguntarle, licenciado Rodas, si es que estos 10 años significan para ustedes una renovación de propósitos. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial a usted, a los oyentes. Yo quisiera decir lo siguiente, en primer lugar, que la comisión cumplió en el mes de mayo los 10 años de su fundación. Fue instituida por movimientos sociales, gremios, universidades, algunos estamentos sociales y populares, y nos dieron la facultad para que hagamos este trabajo, sin pago de ninguna naturaleza, sin auspicio de ninguna naturaleza. No somos una ONG, no somos una fundación, ninguna embajada nos auspicia ninguna actividad, de tal manera que es un trabajo absolutamente independiente frente al poder de turno, cualquiera que éste fuera. Si usted me deja decir en términos generales, pues el trabajo ha sido incansable, permanente. No se olvide que no tenemos equipos sino de apoyo en asesorías técnicas, en el manejo de alguna información, también ad honorem, todo es ad honorem, y miramos las cosas con el sentido de ética en función de develar lo que ha significado la corrupción en los regímenes anteriores, con el propósito de buscar que lo que viene hacia adelante sea un comportamiento menos de asalto, por lo menos por parte de quienes están en los poderes. Digo menos porque se vuelve imposible debido a una especie de una conducta casi cultural del robo y del asalto por parte de quienes llegan a los poderes públicos. Eso es lamentable decirlo, pero hay bases estructurales que nos permiten señalar que estos comportamientos dependen de otros factores que no han sido abordados por la estructura del Estado, por la propia sociedad en su conjunto. Doctor Rodas, muy buenos días. Pues ha habido también distintos esfuerzos de los distintos gobiernos con la creación también de secretarías anticorrupción, de comisiones anticorrupción que han operado de manera más bien temporal. ¿Se ha logrado en algún momento una coordinación entre el trabajo que hacen ustedes de manera ciudadana, independiente, con la gestión que de alguna manera ha intentado, como digo, en algunos momentos de hacer el gobierno nacional? Ha habido además realmente una voluntad política de los gobiernos de enfrentar esta problemática que es una de las causas principales, casi diría yo, de la situación que vive actualmente el país, la corrupción. Lo que ocurre es, buenos días a ustedes, lo que ocurre es que los organismos del Estado, cuando pretenden hacer la confrontación a la corruptela, terminan sucumbiendo frente al poder. Fíjese usted, el Consejo de Participación y Control Social, precisamente su fracaso deviene de ser una estructura del Estado, no es representación de la sociedad civil. Hay una designación, pero pasa a ser un organismo del Estado. Se estatiza la sociedad civil, de tal manera que allí se entiende que los operadores políticos que están allí lo que hacen simple y llanamente es distribuirse al país, distribuirse este gran pastel que se llama Ecuador. Para ellos significa aquello, de tal suerte que por eso es que hay que hacer Contraloría Social. Nosotros vamos a hacer Contraloría Social precisamente para la designación de la Fiscalía. La vamos a hacer con absoluta independencia, con nuestros propios recursos, los de los miembros de la Comisión Anticorrupción, e insisto, sin apoyo de nadie, porque así tiene que ser, si no pasa a ser ese tipo ya no son vedurías, sino perdón, ya no pasa a ser Contraloría Social, sino vedurías que responden a quién está detrás financiando normalmente estas actividades. Con los organismos del Estado ha ocurrido lo propio. Ninguna de las comisiones, así también llamadas anticorrupción, jamás entregaron un caso de censura, de alerta sobre lo que está pasando en los regímenes que los designaron.
Por lo contrario, ¿A guardaron qué silencio total. atribuiría usted eso, historiador Rodas, a ese fracaso de las comisiones o secretarías anticorrupción oficiales que no hayan podido lograr ningún grado de independencia y terminaban convirtiéndose en juez y parte, fracasando en su labor? Así es, lo que usted acaba de decir, juez y parte, son parte del gobierno. Entonces no pueden decir nada a aquellos a quienes les pagan un sueldo. La cosa es así de clara. El ratón cuidando el queso o barriendo debajo de la alfombra. Ninguna de esas comisiones funciona. Solo el actuar con independencia plena frente a los poderes fácticos, a los poderes del Estado, etcétera, permite un trabajo de esa naturaleza. Y nosotros hemos presentado un sinnúmero de denuncias, son 100 delitos denunciados en el país, existen por lo menos 25 casos emblemáticos, hablamos de cosas grandes, importantes, y quizás uno de los secretos que yo voy a comentarle casi a manera de anécdota del funcionamiento de la comisión es la unanimidad. No hay ninguna gestión, ninguna investigación, ningún pronunciamiento que no sea consultado y que tenga unanimidad. Y habiendo unanimidad, firmamos todas las denuncias, todos, absolutamente todo, y avanzamos siempre en algo más, entregar pruebas, para no decir, en el Ministerio X podría haber un acto de corrupción, investigue la Fiscalía, porque así no se abona nada. Entonces lo que hacemos a veces es entregar nombres, como por ejemplo, aquellas personas que compran insumos médicos, que venden insumos médicos. Es más fácil decir a la Fiscalía, aquí está el listado de quienes vendieron los insumos médicos con sobreprecio, en procesos de subasta inversa insubsistentes, en procesos amañados, con actos colusorios evidentes. Eso es mucho más fácil y contribuimos de esa manera. Hace un mes demostramos cómo el ministro de Salud, que era entonces un abogado, un doctor Lama, permitió que en el Monte Sinaí, empresas que se habían constituido en el mes de enero del 2024, en marzo estén vendiendo los insumos médicos por montos enormes. Eran empresas con $200 y $300 de capital, sin ninguna experiencia, tenían 2 meses de vida. Y en el Monte Sinaí, en ese hospital, se hicieron contratos por alrededor de $15 millones. Y demostramos cómo, evidentemente, en otros hospitales del IES, para variar, en el Teodoro Maldonado, entre otros, en los Ceibos, el proceso es similar. Entonces, creo que la denuncia tiene que ser lo suficientemente veraz, fortalecida con pruebas, para que las cosas tengan seriedad. Pero quizás el último tema, los miembros de la Comisión Anticorrupción no hemos estado en el espacio mediático para hacer carrera política. No hemos sido candidatos a nada, hemos rechazado las ofertas, las propuestas sobre materia político-electoral. Nos parece que había que centrarse y debemos centrarnos en temas concretos, y creo que esos son el motivo de los éxitos que han ocurrido en estos 10 años, relativos éxitos, porque también hay algunas cosas que se quedaron guardadas en las fiscalías provinciales especialmente. Quien venga de fiscal, o el actual fiscal hasta que se designen los titulares, también debe poner atención sobre las fiscalías provinciales. No puede ser que en la época de la pandemia, la fiscalía que tenía un proceso respecto de temas vinculados con el Banco de Desarrollo y los créditos y los manejos de recursos en favor de determinados municipios, le hubiesen pedido a la doctora Robalina, que ya murió, tenía 96 años de edad, que concurra a la fuerza a reconocer su firma en vivo y en directo, en plena pandemia. Entonces el caso casi se nos vino al piso, porque ninguno de nosotros podía hacer esa actividad del reconocimiento de firmas. Es decir, hay mecanismos perversos también de la institucionalidad que favorecen a la delincuencia, más allá de que muchos funcionarios que ejercen la actividad jurisdiccional, es decir, el control, el manejo de la justicia,
ha quedado demostrado que han estado al servicio de la corrupción. Ahora, doctor Rodas, estas investigaciones que ustedes han realizado han sido motivo también para que ustedes se enfrenten amenazas, advertencias, se ha usado inclusive la justicia en contra de ustedes por los resultados de las investigaciones que se han hecho públicas, de los distintos procesos que han llevado adelante. ¿Cómo han enfrentado estas circunstancias? Ese ha sido otro de los temas que a veces detiene el trabajo de la comisión, porque es más rápido el juicio que nos ponen los denunciados que lo que investiga o la fiscalía o lo que hace la justicia. La justicia es mucho más rápida y efectiva para aquello. Recibe la contrademanda y inmediatamente estamos demandados pidiéndonos indemnizaciones multimillonarias. En el gobierno del presidente Correa lo hacían los ministros por orden del presidente. Llegamos a tener juicios por 70 millones de dólares, debíamos pagar 70 millones de indemnizaciones y los juicios iban a una velocidad increíble. En el tema de Manduriaco, por ejemplo, en el tema de la refinería del Pacífico, el tiempo nos dio la razón, porque nosotros señalábamos entonces que el gran actor de toda esta novela, parte del poder político que lo permitió, era por ejemplo el señor Polis, quien también nos demandó, y acuérdense ustedes que hubo una jueza, Karen Matamoros, que nos sentenció a 1 año de prisión rápida para que desaparezcamos del planeta. Eso era la finalidad. Felizmente la opinión pública y entre comillas la actitud de retirar el juicio por parte del abogado de Poli nos dejó sin la sentencia del 1 año de prisión. Pero se demuestra allí cuál es el manejo y la perversidad con la que se pretende frenar nuestra acción. Y los vendedores de los insumos médicos, el grupo Solman, etcétera, todos ellos han arreciado en juicios. ¿Qué hacemos frente a esa realidad? Pedir a los amigos abogados que confían en la comisión, que nos defiendan y que lleven los procesos adelante de manera ad honorem, y cuando no pueden ser ad honorem, tenemos que soportar hasta que alguien asuma la defensa, porque evidentemente nosotros estamos en otra actividad. Hemos sido víctimas de aquello, no se digan las amenazas, no se diga la forma de los citatorios, no se digan los vejámenes, pintar las casas, amedrentarnos. Nosotros no hemos vuelto a público aquello porque nos parece que ese mediatismo no tiene sentido. Sabemos a lo que entramos y seguramente como ya pintamos canas, sabemos también que la vida no es eterna. Así es que no nos hemos quejado por aquello, no nos ha interesado ni el casco ni el chaleco para generar una especie de farándula, sino que simplemente seguimos en lo nuestro. Creemos que la ciudadanía es el mejor escudo frente a una lucha que no tiene sino el privilegio de nuestra voluntad ética y nada más. ¿Qué le dice a usted, de tal suerte que hemos sido víctimas de todo aquello, pero así es este asunto, ¿no? Sí, ¿qué le dice a usted tras esta experiencia de tantos años desde la Comisión Ciudadana Anticorrupción, el papel que juegan entidades del Estado, esa enorme maquinaria estatal que está creada, que está constituida por empleados públicos y que tienen también esa función de control? Iniciamos por la Contraloría General del Estado, la propia Procuraduría, auditores internos del Estado, que son muchos, muchísimos, sobre todo en las empresas públicas. Y por otra parte está la fiscalización desde la Asamblea Nacional o desde la función de transparencia y control social que tiene allí a la Defensoría del Pueblo, al propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Contraloría, que es también parte de esta función. ¿Qué balance puede sacar usted sobre este ejército de funcionarios? ¿Qué papel juegan en la lucha contra la corrupción? Qué bien que usted dice un ejército de funcionarios que supuestamente luchan contra la corrupción. Seguramente luchan primero con horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hay que descansar sábado y domingo. Y por otra parte, con un matiz de tiempos políticos que es evidente. Con temores,
con falta de voluntad política en algunos casos, y de otro lado, sin ejercer el control oportunamente, porque este es un país, desgraciadamente, en donde siempre se cuenta una historia que es en el gobierno, en la alcaldía, en la prefectura de hace unos años ha ocurrido esto. En las actuales, normalmente hay un trabajo que es muy eventual, en los actuales organismos públicos me refiero, pero esto tampoco podemos generalizar, porque no puedo decir que la estructura pública de control está pervertida o corrompida. Hay un andamiaje a lo largo de estos 10 años, hemos podido ver que se mantiene, que son un núcleo de funcionarios. Ese núcleo de funcionarios constituyen el enlace entre para el acto colusorio con el sector privado, del que hay que hablar, porque es un sector que pervierte la acción del sector público. Sin ellos no habría estos vasos comunicantes para el acto de la corruptela. Pero no hay excepciones, licenciado Rodas, no hay entre todo este equipo numerosísimo, excepciones de funcionarios públicos que cumplen a conciencia con su deber. No, yo estoy diciendo que hay un núcleo, ¿no? Que son también son mandos medios, porque en la adquisición de los insumos médicos, el gerente de un hospital pone a trabajar al mando medio, y el mando medio le llama al proveedor de manera directa, y hacen el negocio y entregan la información arreglada. Entonces yo me refiero a aquello. Esto, si vamos subiendo en la escala, va pasando lo propio. Los auditores o determinadas auditorías que no encuentran nada a pesar de que las fechorías son evidentes. Entonces, estos mandos medios se han quedado por 10, 15 años, han constituido una especie de un engranaje. Y a esto quizás, doctor Rodas, hay que añadirle la norma jurídica, pensando en el sistema de compras públicas. ¿Cuánto esto favorece o lleva a que se den hechos de corrupción, de favoritismo? Justamente ahora se está tratando en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el sistema de compras públicas, y se ha dicho para hacer más eficiente a todo el sistema público. Déjeme concluir la idea anterior. Uh-huh. No es sino este engranaje de mandos medios al que hay que ponerle mucha atención. Y claro, los que están arriba en la cúspide, a veces hay falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque provienen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que reparte los cargos y los puestos a manera de una distribución de un pastel. Entonces, evidentemente, entran atados las manos. Por eso la preocupación en la designación de la fiscal, porque caso contrario, pues no se verá hacia atrás, no se verá ahora y no se verá hacia el futuro. Los fiscales no pueden ser empleados del gobierno, el contralor lo propio y los superintendentes igual. Esa es la preocupación con la que quería concluir esta idea, señalando que no es un problema de la administración pública, sino de sectores absolutamente comprometidos en la corruptela. Respecto de lo que estamos conversando, ciertamente la contratación pública debe ser manejada de otra manera. La contratación pública permite cualquier cosa, y lo permite además porque el CERCOP, que es el organismo supuestamente de seguimiento de la contratación pública, es un mamotreto que no sirve para nada. Lo que informa he puesto el tema de los insumos médicos. Lo que informa es que en un hospital han participado 10 empresas, que se ha hecho la subasta inversa y que ha ganado la empresa X. Pero cuando uno investiga, las 10 empresas son del mismo dueño. Cuando uno investiga un poquito más, la empresa que ha ganado está declarada como proveedor incumplido. Y cuando sigue un poquito más, la subasta inversa fue una farsa. Pero lo que vemos como pantallazo es, ganó tal empresa y aquí está la información previa. El CERCOP es parte de la estructura colusoria de este país. No debería existir. Sobre las reformas que están jugándose ahora en la Asamblea Nacional, nosotros hemos estudiado. Mire, tengo en las manos el documento de las reformas, estudiando el tema. No hay ningún cambio estructural. Es decir, en vez de que la compra de un medicamento, de alguna cosa que se requiere en la función pública, vaya por 7 escritorios o 7
pantallas de computadoras, ahora va a ir por 4. Eso no es una reforma. Esto es, a mi modo de ver, la generación de un imaginario para decir que se está haciendo algo. Allí no hay reformas fundamentales. Por el contrario, es solamente un acto de malabarismo político, a mi modo de ver. El país vive fenómenos estructurales en materia de corrupción. A esos fenómenos estructurales hay que enfrentarlos. Usted me va a decir cuáles. Pasan por sensibilizar a los jóvenes, a los niños en valores éticos. Pasa porque se haga auditorías adecuadas respecto del trabajo de organismos sustantivos, como CELEC y Petroecuador, que no tienen auditorías. Pasa porque se busquen mecanismos para que la Contraloría, para que los organismos de control no nazcan del arreglo político entre 8 o 10 personas, sino que sean producto necesariamente de condiciones técnicas de los posibles designados, pero además no que genere con transparencia. Pues el tiempo se nos agota, licenciado Rodas. Su criterio, usted ha señalado ya, la CERCOP o el CERCOP no sirve para nada, pero hay varias modificaciones que están haciéndose al CERCOP en ese segundo proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea. Usted señala que lo ha estudiado y lo está estudiando. ¿Cómo lo ve? ¿Se va a mejorar en algo el tema de las compras públicas con esas intenciones que se han plasmado en ese proyecto? Me parece que no. Me parece que es un maquillaje que puede deslumbrarnos algo y que nos daremos cuenta que no ha funcionado en el futuro. Yo creo que hay temas en los que hay que actuar de tajo y de raíz. Mi gran pregunta es, ¿qué hacemos con el organismo que reparte los cargos? Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Debe existir o no? Ese es un tema de raíz. ¿Debe existir o no el CERCOP? Otro tema de fondo. ¿Debe o no existir la judicatura? ¿Debemos o no potenciar la fiscalía con recursos y dándole todo tipo de autonomía para que no esté sujeta tampoco a la judicatura? Esos son los cambios de fondo. Todo lo demás es el maquillaje que nos puede generar expectativas y que en 3, 4, 5 años volveremos a estar hablando que no sirvió y que hay que seguir pensando en elementos de fondo. Yo acabo de señalar asuntos de raíz que deben ser enfrentados de manera urgente. Bien. Caso contrario, la lucha contra la corrupción simple y llanamente es una postura política y una compostura político-electoral de la gran farándula política eleccionaria del país. Terminemos con su organización, la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué nuevas estrategias plantea usted para continuar realizando esa función de Contraloría Social, de fiscalización en esta nueva época, en el ámbito de este nuevo gobierno? Nosotros seguiremos en nuestra tarea, a veces con la lentitud del caso, porque las condiciones nuestras no son favorables para hacer investigaciones con equipos completos y lo demás, pero también estamos poniendo atención a lo que creo que hay que ponerle atención en el país. La corruptela, la corrupción, la falta de valores éticos, la ausencia de comportamientos al servicio de la colectividad tienen raíces también estructurales en la educación. Estamos comprometiéndonos con universidades, les estamos comprometiendo a determinadas instituciones educativas para comenzar a abordar estos temas en esos espacios. Usted cosechará después de algún tiempo, pero hay que comenzar a sembrar en estos niveles. Y seguiremos con la tarea de la denuncia, pero la denuncia absolutamente clara y fortalecida con todo el apoyo que nosotros podamos tener de los equipos que nos ayudan, porque tampoco se trata de manchar el prestigio de una institución o de personas, porque a alguien se le ocurre decir hay que investigarle, habrían asaltado, habrían robado, habrían. No, han hecho esto y aquí está la documentación y la papelería. Yo creo que ese es el rol que vamos a seguir cumpliendo en una comisión que es evidente tendrá que irse renovando en el mediano y en el largo plazo, porque así es la vida institucional.
Creo que la Comisión Nacional Anticorrupción, y con eso concluiría yo, cumplió o ha cumplido algo que es importante, demostrarle al país que la sociedad es un elemento fundamental de contrapoder y sobre todo de objetividad para dar seguimiento al poder público y al poder privado para que no generen en actos colusorios el asalto, el robo. ¿Qué es el robo a la educación? Es el robo a la salud de los ecuatorianos, eso debemos comprenderlo. No es que hay el acto mediático, mecánico de meterse el dinero en los bolsillos, no, están llevándose los dineros que nos van a servir para mejorar la educación y la salud de los ecuatorianos, la dignidad de los etcétera. ecuatorianos. Bien, en esta parte final quisiera simplemente recordar algunos de los nombres que han integrado esta Comisión Anticorrupción: Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Jorge Rodríguez, que han trascendido ya, y están miembros actuales: Simón Espinosa, Fernando Vega, Byron Celi, Gustavo Vega, Marco Antonio Rodríguez, Gustavo Vega, por supuesto, Jimena Moreno, Juan Cubi, Verónica Miranda, que ojalá se sigan fortaleciendo esos núcleos provinciales también, que es muy importante para que no quede esta Contraloría exclusivamente en la capital de la República, se le extienda de una manera efectiva a todo el país. Queremos agradecer. Lo tenemos en Guayaquil y en Manabí núcleos funcionando. Y déjeme concluir con una anécdota. Cuando Julio César Trujillo fue designado miembro del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, le dijimos: usted ya no puede volver a esta comisión, porque usted ya es sujeto de investigación de lo que vaya a hacer o deje de hacer. Y así terminó la relación de la comisión con el doctor Trujillo y con otras personas. Algunos se han ido ya, faltó decir de María Arboleda, que falleció y acaba de fallecer hace menos de 3 meses. Tiene que ser, Francisco que no suceda Muñoz. Con muchos periodistas ecuatorianos que en un momento son periodistas, al cabo de unos meses son políticos y todavía tienen la desvergüenza de retornar al periodismo. Esto sucede en forma sistemática en Ecuador, en estas actividades y en muchas otras. Gracias y nuevamente felicitaciones, historiador Rodas, por esa importante labor. Muy gentil, gracias por la invitación, un saludo a usted y a los oyentes. Buenos días. Declaraciones del historiador Germán Rodas. Él es el actual coordinador de la Comisión Ciudadana, Comisión Nacional Anticorrupción.